Muy bien. Entonces, hoy, como ya lo hicimos ahí en los saberes previos, ustedes han armado triángulos con sus lados de diferentes tamaños, con sus lados del mismo tamaño. Pues hoy día vamos a ver, ¿no? ¿Qué cosas son? Hemos observado distintas formas de triángulos, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre ellos? La diferencia que hay entre ellos, chicos, fíjense, es el tamaño de su lado, ¿ve? Algunos tienen sus lados del mismo tamaño, algunos tienen los tres lados de diferente tamaño, algunos tienen dos lados del mismo tamaño, ¿no? Y por eso, mira, se forman de diferentes maneras. Los triángulos, nos dicen, son figuras que tienen tres lados, ¿ya? Y si tienen tres lados, ¿ya? En todo vamos a ver que todo triángulo tiene tres lados. Mira, un lado, dos lados, tres lados. Si tiene tres lados, pues este triángulo tendrá, ¿qué cosa? Tres vértices. ¿Se acuerda que hicimos? Ya, 1, 2, 3. No importa el tamaño de sus lados, pero todos van a tener tres lados, tres vértices, y por lo mismo van a tener tres ángulos, ¿ya? Los ángulos es la unión de las dos rectas, ¿verdad? La unión de esas dos rectas. Entonces, acá vamos a observar sus lados, que cada unión de estas dos rectas, mira, forma un ángulo. Dos ángulos y tres ángulos. Por lo tanto, un triángulo siempre va a tener tres lados, tres vértices y tres ángulos. No olvides eso. Así sea que tengan de diferentes tamaños, mira, o dos tamaños iguales siempre. Mira, acá tiene un ángulo, dos ángulos, tres ángulos. Tiene tres lados, 1, 2, 3 lados. Tiene tres vértices, acá está, ¿ve? 1, 2 y 3. Y así, todos los triángulos se caracterizan por eso, ¿ya? Por tener tres lados, tres ángulos y tres vértices, sin importar el tamaño de sus lados de ellos, ¿ya? Eso no olvidemos de las características de los triángulos. Ahora, los triángulos se clasifican por la medida de sus lados. Observamos la medida de los lados de este triángulo, por ejemplo. Me dice que este lado tiene 5 centímetros, este también 5 centímetros y 5 centímetros. Sus tres lados son iguales. Por lo tanto, este triángulo se llama triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque tiene sus tres lados iguales. ¿Ve? Tres lados iguales. Hay equidad, hay igualdad entre sus tres lados. ¿Ya? Por eso se le dice triángulo equilátero. No podría armar jamás un triángulo equilátero cuando sus dos lados son iguales y el otro diferente. Jamás. Siempre, siempre los tres lados de un triángulo van a ser del mismo tamaño si es que son equiláteros. ¿Ya? Veamos el otro triángulo. Tengo acá otro triángulo que tienen dos lados del mismo tamaño. 6 centímetros y 6 centímetros. Pero esto es diferente. ¿Eh? Acá tiene estos 6 centímetros y esto es diferente. Quiere decir que tiene dos lados del mismo tamaño. A este triángulo se le llama triángulo isósceles. Tienen dos lados iguales y un lado diferente. Acá, ojito, jamás yo podría formar un triángulo, ¿ya? Jamás podría formar un triángulo isósceles. Presta, ojito, acá mucha atención, hijos, ¿ya? Con sus dos lados pequeñitos y un lado más largo, un lado grande. ¿Ve? Yo no podría formar. Para que se forme un triángulo isósceles, ¿ya?
uno de los requisitos principales es que sus dos lados, que son iguales, sean más grandes que el tercer lado. ¿Ve? Si yo tengo dos lados pequeños y un lado grande, no se va a poder formar un triángulo isósceles. Recuerda que el tercer lado debe ser más pequeño que los dos lados iguales. ¿Ya? Más pequeño. ¿Ve? Yo no podría formar, como les digo, un triángulo isósceles si un lado es largo, ¿no? Y los otros lados es más pequeño que esto, es más pequeño. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo acá, por ejemplo, esto y un pequeñito, ¿no? Y acá otro pequeñito. Por más que quiera juntarlos, no se va a poder juntar. ¿Ve? No se va a poder juntar. ¿No? Entonces, tiene que ser, el tercer lado tiene que ser más pequeño, ya, que los otros dos lados. Eso no nos olvidamos. Tenemos también un último triángulo, escaleno. Acuérdate de las escaleras, ¿ya? Acuérdate de eso, triángulo escaleno. ¿Qué pasa con estos triángulos escalenos? Que estos triángulos, sus tres lados son de diferente tamaño. ¿Ve? Diferente tamaño. Uno tiene 6 centímetros, el otro 4 centímetros, el otro 5 centímetros. Cada lado es de diferente tamaño. Es por eso que este triángulo se llama triángulo escaleno. Recuerda, triángulo escaleno porque tiene sus tres lados de diferente tamaño. No te olvides de eso. ¿Ya? Los triángulos lo podemos encontrar en diferentes cosas, ¿no? En diferentes cosas. Es muy importante conocer, ¿no? Conocer qué clase de triángulo es. Te das cuenta que no solamente los triángulos solamente se llamaba triángulo porque sí, no, sino que estos se clasifican por la medida de sus lados, ¿ya? Por la medida de sus lados. Recuerda, los que tienen tres lados diferentes se llaman escaleno. Los que tienen dos lados iguales, isósceles, ¿no? Y los que tienen tres lados iguales se llaman triángulos equiláteros. Ya, chicos, no olvides esto. Entonces, vamos a trabajar ahora todos juntos.